Me dijeron, mira, Víctor, queremos hacer un libro con nuestras mejores crónicas, porque estamos cumpliendo 15 años. Acepté gustoso el desafío, pero la primera pregunta que nos hicimos, ¿qué significa una recopilación? O sea, ya, las mejores crónicas, pero ¿cuáles son las mejores crónicas? ¿Cuáles son los criterios que se ocupan para eso? Hay criterios obvios al ser un medio digital que uno puede decir, bueno, el número de visitas, pero no nos quisimos guiar por eso, y al poco andar nos dimos cuenta que teníamos que tener una mirada para esta recopilación. Y esa mirada, como decía Alejandra, una mirada de historia contemporánea. Nos dimos cuenta al revisar del 2000 hasta 2015 que en el fondo el mostrador, en el día a día, en el minuto a minuto, ha sido testigo de la historia contemporánea chilena, y no de cualquier historia, porque estos últimos 15 años han sido bastante peculiares. Yo diría que probablemente desde los años 60 que no teníamos un cambio cultural y social tan drástico como en estos 15 años. Por lo tanto, ese fue como el primer criterio, tengamos una mirada histórica, o sea que cuando este libro se lee ahora, estamos leyendo la historia contemporánea de Chile y estamos redescubriendo en qué momento y qué hecho y qué cosas gatillaron este cambio de hechos que estamos viviendo. El mostrador partió el año 2000, hace 15 años, nos dice que eso no es nada, partió el mismo mes en que Pinochet retornó de Londres después de su detención. El presidente era Lago, era una época, fue el primer periódico digital en Chile, exclusivamente digital. Era una época que ya se nos olvidó, pero nos conectamos a internet por el teléfono. Recién a fines del año 2000 llegó la primera fibra óptica a Chile. Aún faltaban 4 años para que se estrenara Facebook en un dormitorio en Harvard, ni siquiera a nivel internacional. Faltaban 5 años para YouTube, faltaban 6 años aún para que saliera Twitter. Ese es el contexto un poco en el que nace el mostrador, y es algo que muchas veces olvidamos. ¿Se escucha bien atrás también? Sí, ya. Eran los años de la presidencia de Lagos. Ustedes se acuerdan el caso Mobgate y cómo se arregló el caso Mobgate. Pablo Longueira se juntó con Insulza, entre los dos se pusieron de acuerdo, y Liz Taylor. Eso hoy en día parece algo bastante lejano. Era una época en que nadie creía que una mujer podía ser presidenta de Chile. 15 años después todo es absolutamente distinto. Si comparamos el Chile 2015 con el Chile 2010, yo diría que los cambios se produjeron, a diferencia de lo que, y aquí ojalá Clarisa me perdone, a diferencia de lo que cree mucha gente en la concertación, sobre todo en el ala más autocomplaciente, son cambios que se produjeron a pesar del poder político y el poder empresarial. O sea, no son cambios empujados desde la élite, sino que son cambios empujados desde la sociedad. Por eso hoy en día vemos algunos, entre los que me cuento yo, que ya no hablamos de la transición chilena, sino que del periodo post-dictadura. Para ver lo mucho que ha cambiado el escenario político, hoy en día absolutamente ninguna federación de estudiantes importante está en manos de un partido tradicional, ninguna. Ayer en la Católica ganó la izquierda, pero no está adscrita al Partido Comunista, ni mucho menos. Entonces, en estos 15 años, ¿cómo pasamos de una época del 2000, cuando dominaba el duopolismo, para hablarlo de alguna manera, o como dice Mirko, el Partido del Orden, cómo llegamos a en lo que estamos actualmente? ¿Qué es lo que produjo ese cambio de mentalidad? Estos son procesos. Bueno, y ese fue un poco el enfoque que le quisimos dar a este libro, y al releer algunas de las crónicas nos dimos cuenta que había momentos clave. Hay una columna, por ejemplo, de Santiago Escobar del año 2008, que se titula Que se vayan todos. El 2008, entonces 3 años antes de la revuelta estudiantil del 2011, donde él, por ejemplo, correctamente identifica el problema estudiantil como uno de los mayores problemas en Chile, y de alguna manera se anticipa a esta explosión social que iba a ocurrir 3 años después. Yo diría que el mostrador en estos 15 años ha sido un testigo privilegiado de estos cambios, pero, y estoy seguro que Mirko se va a enojar conmigo, pero yo creo que también ha sido agente de este cambio. Mirko dice que no, que solamente observamos, que el mostrador no es agente. ¿Por qué agente?
Por varias razones. En 1990, o sea, perdón, en el año 2000, antes que saliera el mostrador, el Clinic llevaba poco tiempo y era un pasquín todavía dedicado, digamos, al chiste, y la prensa estaba dominada por el Mercurio y la Tercera. El mostrador en ese sentido ha sido absolutamente fundamental en también comenzar a romper ese duopolio que existe en la prensa chilena. Al ser un medio también de, yo diría, una línea editorial distinta, más abierta, más liberal en el sentido más clásico de la palabra, no en el sentido económico, rápidamente logró abrirse un espacio para una ciudadanía hambrienta de tener informaciones y tener una mirada periodística distinta a las que nos venían contando hace 10, 15 años. Y en ese sentido, yo siento que el mostrador ha sido, a pesar suyo o por ello, digamos, un agente también de estos últimos 15 años. Tomé apunte. Ya hablé de la columna de Santiago Escobar. Entonces, bueno, para volver a la pregunta inicial, los criterios de estas crónicas, los reportajes, las investigaciones y columnas que aparecen en este libro son los que a nuestro juicio mejor retratan este cambio de sociedad. Ahora, como toda recopilación, uno comete omisiones e injusticias. Estos son 15 años en que el mostrador diariamente publica entre 5, 10, 15 noticias, reportajes. Obviamente uno no puede dejar a todo el mundo contento. Un criterio en ese sentido, por ejemplo, que como editor y con la venia de la gente del mostrador tomé tempranamente, era enfocarnos netamente en Chile. Pero el mostrador también ha tenido una cobertura internacional bastante importante. Basta con recordar que el año 2003 era, si mal no me equivoco, el único medio escrito en cubrir la guerra de Irak desde la zona de conflicto. Las crónicas de Juan Francisco Colana al respecto son realmente espectaculares y vale la pena leerlo, pero no cabía dentro de este contexto que era enfocarnos netamente en Chile. También quedaron fuera grandes historias, algunas por espacio o por otros criterios, porque simplemente al final, a diferencia de digital, que uno puede publicar infinitamente, al final esto es un libro que no puede sobrepasar 300 páginas. En Chile casi nadie lee, no sé, disculpa Alejandra, pero no sé si ustedes se fijan que en Chile la gente compra libros para regalarlos. Uno va a una librería, si se lo envuelve para regalo. Yo me he encontrado con mucha gente que ha comprado mi libro y dice, oye, compré varios ejemplares de tu libro para regalarlo. Pero no me encuentro con gente que lo lea. Este libro, excepto no, pero yo sé que Mirko lo leyó. En definitiva, yo creo que este libro es absolutamente clave para mantener fresca la memoria colectiva de nuestro Chile actual. De no olvidarnos lo mucho que ha cambiado Chile en los últimos 15 años. Y al leer este libro, de alguna manera, yo siento que nos podemos proyectar con mayor certeza también hacia los próximos años, al saber de dónde venimos y hacia dónde va de alguna manera Chile. Y en ese sentido yo siento que el mostrador ha sido uno de los medios que mejor ha tomado el pulso de la sociedad chilena en los últimos 15 años. Muchas gracias. Me toca ser el dueño de casa en esta mesa. Y por lo mismo hablar no tanto desde mí, sino que a nombre del diario, del equipo periodístico, de la empresa, de la gente que trabaja en el área de venta, en el área de administración, porque en la etapa final de ponerle el nombre al título, encontramos que había una identidad obviamente natural, en este sentido con lo que ha pasado en la calle o con las demandas que vienen desde fuera del establishment, y le pusimos público, gratuito y de calidad, que es también una condición del diario, pero sobre todo a mí me interesa la idea de lo público, en el sentido de un cierto rescate de lo colectivo, de esta idea de que no somos individuos separados de otros, que estamos interrelacionados muy fuerte entre nosotros, y el diario es una organización compleja que es la expresión del trabajo
del espíritu, del ánimo de mucha gente. Y es también eso lo que nos convoca. El mostrador es, por cierto, producto del espíritu de aventura de sus dueños, Federico Giovannoni y todos sus socios. Es producto del espíritu de reporteo de calle, del equipo periodístico, de los periodistas que están actualmente con nosotros y otros que han estado, que ya no están, algunos con los que mantenemos mucha amistad y otros que se han ido peleando, pero todos y algunos igual están en el libro, porque ese sentido de lo colectivo es muy determinante. Y también es un espacio de encuentro de mucha gente que escribe en el diario. Tenemos más de 100 columnistas. Y lo que preguntamos, lo que vemos a la hora de publicar una columna en el mostrador es la coherencia del texto. Hay gente que escribe desde la soledad de una reflexión académica, desde la necesidad de una institución de sacar una voz, desde la inquietud de un ciudadano cualquiera indignado con un hecho, y hemos construido en ese sentido público una comunidad. Es un lugar que no es de los dueños del mostrador, no es del director periodístico ni del equipo periodístico, no es de quien lo organiza, es un espacio público. Y eso es un espíritu que nos anima. Hemos conocido en esta aventura de armar este diario público, este medio público, a gente como Edison Ortiz, ¿no?, que está ahí, a gente como Alberto, que también escribe con nosotros, la Clarisa también ha escrito con nosotros, gente como Jaime Retamal, cuyas columnas, algunas de sus columnas están recopiladas acá. Bueno, hay gente que ha ido llegando al diario, que formalmente no es nada más que un columnista, pero es espiritualmente parte de esta comunidad. Y en este sentido, lo público es determinante para entender la labor diaria que hacemos y el sentido de lo que queremos rescatar, porque lo que nos interesa es una visión de comunidad. Hemos vivido por mucho tiempo una idea de excesivo individualismo en la construcción de lo social en Chile, y el mostrador sin duda se sitúa en la vereda de la construcción de lo público, de los bienes públicos, de aquello que nos representa y nos combina a todos, ese sentido ideal antiguo griego de la política, de la república. Cuestionamos la idea de que la república está hecha simplemente porque la Constitución lo diga. La república es una cosa que se construye diariamente, y nosotros sí, Víctor, en ese sentido sí somos agentes de construcción de la república, de una reflexión acerca de lo que nos está pasando, y una reflexión donde caben todas y muy distintas miradas, desde la Tere Marinovich, miembro del Opus Dei, fanática de Lavín, hasta gente que viene desde más allá de la izquierda tradicional, gente que viene desde ningunas militancias históricas, pero todos con algo que decir. En el mostrador, ¿quiénes se encuentran? Yo siempre digo, el mostrador no es un diario para la señora Juanita, no es un diario con vocación de masividad, aunque muchos nos lean. Es un diario de encuentro de una élite, la élite que lee y la élite que reflexiona sobre lo que nos pasa a todos en común, de todos los segmentos sociales, de todos los estratos económicos, de todas las culturas políticas e históricas, de distintos referentes, porque este es un país muy diverso, y la prensa tradicionalmente no acoge o no expresa esa diversidad, y nosotros sentimos que en el mostrador nuestra mayor riqueza es esa. Paralelamente a eso hacemos un trabajo periodístico que, si bien recoge las mejores ideas del periodismo tradicional, tal vez, y bueno, y en esto tiene que ver un poco la visión mía, de el periodismo también es una artesanía, no es una ciencia, no es una ciencia exacta, es un oficio que se construye y que va resultando a la medida de las individualidades. Este libro expresa muy bien eso, pese a que tenemos un manual de estilo y unas ciertas reglas que respetamos en términos de que no somos una montonera de gente escribiendo lo que quiera, o lo que se le venga en gana. Si hay un espacio para la libertad y para la creatividad, hay una pretensión objetivista y cientificista en cierta prensa chilena, de la que yo particularmente me alejo, porque
cualquier trabajo periodístico, de un periodista, de un columnista, de un articulista, de quien sea, tiene mucho de su alma. Expresar esa alma diversa a través de la palabra escrita es también algo que nos anima y yo creo que queda muy bien reflejado en el mostrador. No hay un hilo de coherencia estilístico en el diario. ¿Ah? No hay un patrón como usted encuentra en la prensa tradicional, donde el periodista se sujeta a un estilo de redacción. No, aquí hay pulsiones también que son muy valiosas porque esta es una pega profundamente subjetiva, como lo es la vida misma, en definitiva. Y lo peor que uno puede hacer es tener pretensiones objetivistas muy buenos, decir que hacemos algo desde un lugar y sincerar eso que somos. No todos pensamos igual, ni tenemos las mismas, ni dentro del diario, ni menos afuera del diario, pero esa es la gracia, ese espacio de lo público. Y esa conexión, yo creo que esa es la energía que nos conecta con una audiencia. Finalmente, hay una cuestión elemental para mí como director editorial, que es el sentido de conectarnos con la audiencia, hacer un medio para que lo lean 2 o 3 personas, no tiene sentido. El medio se construye en una conexión, construye un cordón umbilical, un hilo invisible con una audiencia. Y eso tiene mucho de emoción, es un elemento, es una construcción emocional. Tiene que ver con que el diario no puede ser indiferente, porque la discusión se origina a partir de la emoción. El diario tiene que gustar, tiene que emocionar, tiene que provocar rabia, tiene que provocar alegría, tiene que provocar un día de identificación, que otros días no queremos que todos los días estén de acuerdo con nosotros, pero sí queremos que todos los días estén discutiendo sobre nosotros. A veces, Clarisa, contra nosotros, pero eso está muy bien, eso es parte del déficit del debate chileno, en un país con miedo al debate de verdad, a la diferencia de verdad, ¿no? Nosotros no le tememos a eso. Y yo creo que todos los que hacemos el mostrador, y repito, hacemos no es los que estamos sentados todo el día dentro de la casa, sino que los que están en torno a la energía del diario, los que lo leen, los que opinan, los que imprimen una hoja y se la pasan a otros, los que mandan un link, esos son el mostrador, están en eso, ¿no? Esa energía. En términos, y con esto termino para abrir el debate, en términos grande, en términos de la gran historia de la que hablaba hacia atrás Víctor, ¿no? El mostrador sí tiene una apuesta, ¿no? El mostrador tiene una apuesta política, que es la apuesta política de ser el puente entre un mundo que se acaba, un orden antiguo del cual todos los días empezamos a ver su ruina, todos los días abrimos el closet y vemos cadáveres en ese closet, y un mundo nuevo que todavía no vislumbramos. Del cual solo tenemos algunas luces, que es más horizontal, que es más colaborativo, que tiene otro lenguaje, otro tono de conversación. No siempre es muy racional, a veces es muy pasional, pero siempre es sincero. Es más plebeyo que aristocrático, es menos certero, pero es auténtico. Bueno, en fin, nosotros sentimos que somos queremos ser el puente entre este mundo que muere, está muriendo, pero aún no tiene la lápida en el cementerio, y ese otro mundo que está naciendo, del cual tenemos algunas luces, pero que no vemos. Y esto, por cierto, va mucho más allá de un periodo electoral, ¿no? En Chile los medios se dividen en el etos de la mayoría de la gente, sobre todo la gente de más edad, en medios de izquierda y derecha. Yo creo que los medios se dividen entre medios entretenidos y medio aburrido. Y nuestra vocación es entretenernos en ese sentido grande de la palabra, es en el sentido de discutir, de interpelar, de estar hablando de lo que nos está pasando a todos, que yo creo el reencantamiento que está ocurriendo. Si hoy día hay un desprestigio de los políticos, a mí me gusta remarcar que es justamente de los políticos o del sistema político, porque lo que está rescatado como nunca es la política la hacen todos desde que nacen, todos son ciudadanos por el hecho de nacer en una comunidad, y estamos en ese rescate, esa energía que está fuera de la carcasa de lo establecido, de las reglas de la Constitución, está en una conversación que desborda lo que nos han dicho, que la política está en el Congreso, en la moneda, sí, está ahí, pero no está solo ahí, incluso muchas veces hay que rescatarla de ahí, y nosotros sentimos que hacemos parte de esa pega, y mucha gente desde muchos lugares nos aporta en eso. Muchas gracias. Escribió pidiéndome que comentara el libro. Le pregunté si yo entraba por alguna ley de cuotas. Entonces él se rió, me dijo que no.
Y yo consideré que era una ley de cuota en el sentido extenso. Obviamente soy la única mujer de la mesa, soy la única adulta mayor de la mesa, pero lo que más considerable, soy la única para un diario que se declara intensamente independiente, soy militante de un partido de la nueva mayoría, del Partido Socialista. Y así como en la sala veo mujeres y veo algunos que otro adulto mayor, yo apostaría que no hay nadie más de la nueva mayoría, así que estoy en franca minoría como cuota. Voy a hacer lo mejor que puedo, que es ser crítica, que entiendo que para eso me invitaron. Me pidieron que acortara la intervención, yo había preparado una cosa más extensa. Les aviso, no es la primera vez que me toca hacer presentaciones y hemos coincidido con Alberto. Él es el entretenido, yo soy la aburrida, así que voy a leer lo más corto posible para dar paso a Alberto, que los va a entusiasmar seguramente. Había pensado hacer una presentación propiamente del libro. Normalmente uno viene a hablar de libros y después no habla de los libros. Pero tengo que optar en los 10 o 15 minutos. Si lo hago, me comería parte de lo que, en mi opinión, es más importante en el intercambio con ustedes. Sí decir que comparto, al igual que el editorial, que es un libro muy entretenido, que se lee muy fácil, muy rápido. La primera observación que sale a la vista cuando uno lo ve es que habla de los 15 años del Mostrador. En rigor, el libro son los últimos 5 años del Mostrador. El editor da una explicación en limitaciones tecnológicas para recuperar parte de la historia. Yo me imagino que la invitación, entre otras cosas, puede ayudar a que yo haga memoria sobre los 10 años más omitidos del Mostrador. Entonces, quiero dar lectura a eso. Si bien el editor explica en su introducción que no pudo recopilar información de los inicios del Mostrador y el grueso se refiere a los hechos de los últimos 5 años, creo que eso le resta comprensión al lector de los fenómenos recientes de la historia, así como de la propia evolución del diario. Porque no solo se trata de un libro que a través de reportajes, artículos y columnas nos muestran un pedazo de la realidad de los últimos años, sino también que un texto refleja lo que es en sí mismo como medio. Tratando de recordar al Mostrador del 2000 al 2010, y dada la laguna temporal de esta compilación, me puse a mirar mis columnas que correspondían a esos años. Y en la secuencia de algunas de ellas descubrí hechos que son precursores de los cambios recientes y que testimonian las crónicas actuales del Mostrador que están en el libro. Echo de menos los debates que al interior de la centroizquierda ya entonces se daba entre aquellos sectores llamados autoflagelantes y autocomplacientes y que mostraban 2 almas de la concertación. Por cierto, yo era de los autoflagelantes porque tú me señalaste como complaciente. No, está bien. Gran esquema. Vamos a hacer la explicación. De eso fue testigo y protagonista como militante socialista, entre otros, el editor del Mostrador, Santiago Escobar, antes de entrar al diario, así como muchas de las columnas que distintos autores escribimos por esas fechas. La circulación de nuevas ideas en Chile no solo se entiende a partir de las nuevas generaciones y nuevas fuerzas políticas y sociales que ingresan al debate político del país, también en esas posturas del pasado reciente, entre los así llamados más estatistas o más mercadistas, y que hoy se expresan de otra manera y que han logrado cambiar la hegemonía de las ideas en la centroizquierda, lo que el Mostrador hoy presenta como la derrota de las élites tecnocráticas de la vieja concertación. También echo de menos la dimensión cultural de un cambio que empezó a gestarse con el debate tardío del divorcio, con el reconocimiento de los hijos ilegítimos y con tímidas polémicas iniciales sobre el aborto. De eso también hubo muchas columnas en el Mostrador. En esos años llegó un fotógrafo a Chile que revolucionó el ambiente. El 30 de junio del 2002, Spencer Tunick logró que miles de santiaguinos corrieran desnudos por el Parque Forestal y esos cuerpos de todas las edades, sexos y sectores sociales del país quedaron plasmados en fotos que recorrieron el mundo. Tal vez ahí se expresa por primera vez una protesta ciudadana contra los pactos del silencio. Y los cuerpos desnudos hablaron antes que lo hicieran los reportajes que sobre esta materia se ha escrito el Mostrador, develando lo que esconden sotanas, uniformes militares y solemnidades parlamentarias.
Túnez también estuvo en las notas del Mostrador del año 2002, como me lo recuerda una columna que escribí y que titulé En pelotas. Echo de menos el debate sobre el ingreso ético que se instaló en Chile a propósito de las movilizaciones de los subcontratistas del cobre y que puso en la agenda pública con gran fuerza la desigualdad hace 10 años atrás. Movilizaciones de subcontratistas que a su vez fueron las secuelas de movilizaciones sociales que iniciaron ya en el periodo del gobierno de Lagos entre el 2006 y el 2010, entre el 2000 y el 2006, y que se acentuaron con el gobierno de Bachelet entre el 2006 y el 2010, ambos periodos de tiempo casi ausentes en las crónicas de este libro. En esta compilación, el movimiento estudiantil y de la demanda por educación pública, gratuita y de calidad sin fines de lucro da origen a las transformaciones sociales hoy en curso, pero hubo antecedentes de lo que se venía que también fueron testimoniados por el Mostrador de esos años. Decenas, si no centenas de columnistas ocuparon el espacio abierto del Mostrador durante 15 años, y no solo en los últimos 5, provenientes de distintas orientaciones políticas y que dan cuenta de una nueva generación de intelectuales que han dominado la escena reciente del país. Echo de menos algunos de esos nombres, porque Alberto Mayol, uno de los citados en este libro, por muy meritorio que sea, no los representa ciertamente a todos. Y muchos con temas que, si bien fueron escritos en ese pasado, son todavía de futuro: agua, energía, medio ambiente, descentralización. Echo de menos a las mujeres, no solo por las pocas periodistas citadas en el libro, sino por las decenas y decenas de mujeres columnistas omitidas que han posicionado una agenda que lamentablemente los varones no adoptan, como si fuera posible pensar una estrategia inclusiva de desarrollo para el país sin que tenga prioridad una agenda por la igualdad de género. En estos 15 años, el Mostrador ha variado notablemente su gráfica y su peso como medio de comunicación. Desde la inicial página web, que parecía un portal como tantos otros que se iniciaban por esas fechas, hasta construirse en un muy atractivo medio electrónico que en la actualidad hace uso de todos los avances tecnológicos y audiovisuales para comunicar. Ello lamentablemente no está presente en este libro que compila trabajos escritos, pero que no nos muestra ninguna imagen visual del Mostrador y su evolución en el tiempo. Desde aquel Mostrador, que básicamente era un espacio de opiniones, casi todas de un mundo político y valórico que no tenía cabida en los medios escritos tradicionales, el duopolio como los ha llamado, hasta el Mostrador de hoy hay un salto gigantesco. Recuerdo aquella reunión en la Fundación Chile 21 cuando yo estaba de directora, en que invitamos a Federico Joañón, que recién había iniciado esta aventura con un grupo de personas que sentían asfixiante la ausencia de medios, con una pauta editorial genuinamente independiente y expresiva de la pluralidad de visiones y valores de una sociedad que crecía en diversidad. En aquella ocasión invitamos a la conversación al director del entonces independiente Página 12 de Argentina. Y recuerdo como si fuera hoy que al preguntársele al director de Página 12 si había en Chile condiciones para tener un diario similar, él respondió que le parecía que el Mostrador era el único que podría dar la pelea para hacerlo. Sin duda, Federico recordará, parecían palabras mayores. En aquel momento no se sabía del potencial de un diario electrónico y se pensaba solo en medios escritos para romper el cerco que coartaba el pluralismo de medios. Y financiar un diario era casi tarea imposible, como hemos constatado ante el cierre de varios de ellos. No sé si fue un vidente o si lo hizo por gentileza con Federico, pero lo cierto es que el entonces director de Página 12 le acertó. Durante 10 años, los 10 años que casi no están presentes en este libro, El Mostrador fue un diario electrónico de modestas pretensiones y de limitadas audiencias. Aún así, perseveró. Al comienzo, con equipos pequeños, se cubrían las noticias y su fuerte era el espacio abierto de opinión. Se constituía como un verdadero espacio plural, sin censura, para acoger puntos de vista que conviven en la sociedad chilena. Esa era su legitimidad. Pero hay que decirlo con todas sus letras. La propia élite de la centroizquierda no valoraba especialmente al Mostrador, ni sus principales dirigentes e intelectuales usaban su espacio para escribir.
Fue recién a partir del 2010, cuando se sufre la derrota electoral que llevó a la derecha al gobierno, que el mostrador comenzó a ser leído y usado como espacio de reflexión más masivamente por estos sectores. Crecen sus equipos periodísticos y se diversifican las actividades del mostrador, ya no solo como diario de opinión y de actualización noticiosa, sino de reportajes sobre la realidad. Y de eso da cuenta sin duda el libro que comentamos esta noche. Cada vez autores de mayores prestigio escriben en sus páginas y cada vez se aprecia una mayor profesionalización del diario, que pasa a ser uno de los que ostenta importante lectoría nacional. El libro cumple muy bien el papel de mostrar aquello. Nos exhibe un mostrador capaz de ofrecer una mirada inquisitiva al Chile reciente. Asimismo, estas crónicas destacan la capacidad de este medio electrónico para desnudar permanentemente al rey y exponerlo a la mirada de todos los súbditos para que puedan tener su juicio propio. Dicho eso, tengo que decir en todo caso que ello ocurre con desequilibrios informativos que un diario que se ha ganado el prestigio que tiene está obligado a superar. Si la vocación del mostrador y su línea editorial sigue siendo la de constituir un espacio plural de ideas y de generación de información que permita al ciudadano optar y decidir a partir de evidencia fundada de su realidad, tiene que esmerarse con profesionalismo y calidad para ello. El periodismo investigativo, los reportajes de hechos y fenómenos de interés nacional e internacional, la incidencia en la agenda pública requieren, sobre todo, el compromiso irrestricto con la veracidad de manera responsable y rigurosa, particularmente en esta etapa en que las redes sociales actúan como cajas de resonancia y rebotan, sin ningún juicio crítico, toda la información disponible de manera instantánea. No se puede ejercer este rol si no se establecen, con normas claras y respetadas basadas en un código de ética periodística, los límites entre el periodismo investigativo y el periodismo sensacionalista. La frontera es tenue, pero cruzarla significa hipotecar el compromiso del periodismo con la verdad sin márgenes de dudas. Hacer lo contrario no solo daña a quienes pueden verse involucrados en informaciones infundadas, sino al periodismo como profesión y a los medios que caen en la tentación del periodismo fácil, de grandes titulares bombásticos o de rumor. Del examen del libro, que recoge lo que a juicio de su editor es lo más destacable de la producción periodística del Mostrador de los recientes 5 últimos años, se desprende que la calidad de los reportajes y de algunas notas difieren según temáticas y autores. Uno de ellos en particular, y no voy a eludir el motivo por el que seguramente estoy sentada acá esta noche y que me valió una agria controversia con el director y editor general Mirko Macari, no califica, en mi opinión, de tal. Esa nota periodística no cubre mínimos estándares de rigor informativo y de ética periodística. Esa fue la opinión que emití por escrito, pero que también la recibí como opinión del Colegio de Periodistas, de varios periodistas de diversos medios y de directores de escuelas de periodismo. Creo que el Mostrador no se merece notas como esa, que además, lamentablemente, no son patrimonio exclusivo de este medio. En rigor, quien creó verdadera escuela en este tipo de notas sesgadas, llenas de trascendidos y rumores que construyen falsas noticias y terminan por desfigurar el sentido del periodismo, es quien fuera director por largos años de La Tercera, Cristian Bofill. Y lo digo abiertamente porque así me lo contaron muchos periodistas jóvenes que iniciaron sus trabajos en La Tercera y fueron combinados a producir noticias que el editor les indicaba. A mi juicio, tal vez no siendo los más atractivos periodística ni mediáticamente, son los reportajes e investigaciones realizadas por el área económica del Mostrador los que mayor calidad y rigor investigativo muestran. No quiero con esto menospreciar otras notas periodísticas y reportajes del libro, pero son de desiguales calidades y densidades. Y aun si puede ser enojoso mencionar algunos y omitir a otros de los periodistas citados, en mi opinión destacan los trabajos de Alejandra Carmona, Jorge Molina, Miguel Paz, Nicolás Sepúlveda y Claudia Urquieta por orden alfabético. En definitiva, me alegro de estar en esta mesa recordando lo que fue el Mostrador en sus orígenes, elogiando su desarrollo,
pero también teniendo la posibilidad de expresar pública y abiertamente mis críticas. Por eso valoro que Federico me haya invitado e insistido a asistir, aún en el día de hoy en que estoy un poquito agripada y que tuve dudas de poder acompañarlos. Como despedida, solo añadir que se lee fácil, que es entretenido, que tiene muchas afirmaciones de quienes introducen cada segmento del libro que me han llevado a reflexionar sobre aspectos que no había considerado, pero que también me generan muchas dudas. Espero que haya ocasión de poder conversar con varios de ellas fuera de este lanzamiento para hacerles presentes mis dudas y discrepancias. Recogiendo lo que dice la portada del libro, quiero señalarle a Víctor Herrero, su editor, que de la tríada que según él define al mostrador público, gratuito y de calidad, quedan claras la condición de público y gratuito del diario y que su gran reto, al igual que la educación en Chile, es alcanzar mayores niveles de calidad. Y estoy segura que si los responsables del mostrador escuchan más las opiniones críticas, actúan con menos certeza sobre su infalibilidad y desempeño y admiten más dudas cuestionando su quehacer, alcanzarán estos crecientes estándares de calidad. Muchas gracias. Voy a leer un fragmento que me parece interesante del texto de uno de los capítulos que me parece muy relevante por el título, que es el Partido del Orden, ya me voy a referir a eso, pero fundamentalmente por lo que dice Mirko Macari en este lugar. Dice, ¿cómo se hace un medio?, se pregunta comenzando el texto. Mi respuesta a esta pregunta es siempre la misma, dice Macari: los medios surfean una ola, la ola de la opinión pública, más los medios no la crean. La pauta es una lectura de ese mar agitado, de ese tiempo histórico que nos toca vivir, que es un tiempo largo. El tiempo, una psicología social, unos valores dominantes, unos referentes icónicos, unos límites y un tono de la conversación pública, un sentido del bien y del mal, de lo prohibido y lo permitido. La filosofía alemana habla del Zeitgeist, el espíritu de una época. Efectivamente, creo que el elemento central del mostrador está en comprender algo que los medios importantes comprenden, y es que las épocas tienen espíritu y que hay que ser capaz de agarrar el espíritu de la época. Si este libro se concentra en un periodo de tiempo, creo yo, tiene que ver con que es el periodo que el periódico siente y todos sentimos porque se ha notado que agarró el espíritu de la época. Los medios tienen que tener, aunque sean independientes, aunque no tengan efectivamente un carácter estrictamente agencial, tienen que tener una tesis, o tienen que tener 5 tesis, o tienen que tener tesis. No pueden estar ajenos a esa acción. Y el Mercurio lo hace, por ejemplo. Mantiene una tesis. Ya vamos a referir a la dualidad entre el Mercurio y el mostrador. La tercera, siempre he considerado sobrevalorado la gestión de la tercera, ¿no? Mirko, siempre hemos tenido esa discusión de que él considera que la tercera era más relevante para instalar agenda que el Mercurio. Yo sigo siendo en ese sentido bastante más mercurial. Creo que el mostrador logró meterse en un momento determinado de la historia en ser capaz de construir tesis. Y esto es algo no menor, porque ese capítulo se llama El Partido del Orden. El Partido del Orden ha sido la mejor descripción de una cultura política, de un conjunto de prácticas que ha existido en los últimos años para referir a una forma de hacer política, a una forma de hacer la transición, a una forma de ejecutar la postdictadura. Y eso no vino de los académicos, vino del mostrador. El mostrador le puso nombre a eso. Y eso de reflejar un momento con toda claridad, que puede ser una perspectiva que nos sirve a los académicos, a nosotros nos ilumina un concepto como el Partido del Orden, porque es un partido transversal, porque no se deposita en un solo lugar. Creo que en ese sentido hay que destacar que el periodismo tiene un rol mucho más allá del periodismo. El periodismo tiene un rol que tiene que ver con meterse en el espacio público en tanto política, con meterse en la historia, con ser capaz de hacer historia, y publicar un libro es someter a prueba de la historia. Es decir, si este libro sigue siendo pertinente hoy con columnas, crónicas que tienen 5 o 8 años, y si va a seguir siendo pertinente, entonces soporta la prueba de la historia. Lo prepara un periodista como es Víctor Herrero, que el libro sobre Agustín Edwards es un libro
uno de los mejores libros de historia que se han escrito sobre el norte de Chile y sobre el sistema financiero y sobre los medios de comunicación, ¿ya? Y lo hace un periodista. Yo, contrario a la mayor parte de mis colegas sociólogos y cientistas sociales, no desprecio el periodismo. No le tengo miedo a que el periodismo haga cosas, ¿ya? Me parece que cumplen un rol fundamental. Cumplieron un rol fundamental para que fuera posible la Revolución Francesa, cumplieron un rol fundamental para la construcción de los procesos de la construcción de la educación en el siglo XIX, cumplen un rol fundamental en la historia del siglo XX, me parece que siguen cumpliendo un rol fundamental. Por supuesto, se hace muchas veces mal, no cabe ninguna duda, y ese es un problema, pero dudo mucho que en ese sentido quien lo esté haciendo mal, cuando tenemos una historia plagada de situaciones como el Mercurio, la Segunda, la Tercera, ¿ya? Que sea el mostrador el que tiene problema de calidad. Me parece muy, muy discutible. Entonces yo creo que aquí hay un aprendizaje. Cuando el mostrador instala un concepto gráfico, que a mí me pareció muy brillante para poder entender lo que pasó en esa reunión, que es la cumbre de las galletas, que es una foto de la élite. En esa sola frase se resume toda la profundidad de la reforma tributaria, todo lo que significa el hecho de que se haga en la casa de la familia Fontaine. ¿Ya? Eso, donde tiene que ir el ministro a visitarlos a su casa, a gente que no representa a nadie formalmente, ni siquiera a una asociación empresarial, por último. Simplemente son ellos. La cumbre de las galletas es eso. Es además la precariedad de ni siquiera haberle dado comida al ministro. Es la tristeza, la desolación de un ministro al que todos le decían el negro arena. Es ese desprecio lo que está allí, en ese lugar. El espacio público y la democracia son dos grandes fantasías fundamentales e indispensables, pero fantasías en la historia moderna. No hemos logrado construir ni espacio público ni democracia prácticamente en ninguna parte y nunca permanentemente. El espacio público y la democracia son una disputa. El espacio público y la democracia están colonizados. Por de pronto, pregúntense por qué las grandes empresas, los grandes empresarios compran medios. Un medio de comunicación, por ejemplo, un canal de televisión, que es un gasto enorme, un trabajo gigantesco, qué sé yo, produce el mejor año $1,5 millones de utilidad. Y vale $100 millones. ¿Cuántos empresarios chilenos están dispuestos a hacer un negocio a 70 años? No hay ni una posibilidad. Lo que está en juego allí es otra cosa. Es la versión transparente casi de lo que vemos en los casos como SQM, en los casos de compra de políticos. Es construir ese ambiente, ese hábitat. A mí lo que me parece muy destacable del Mercurio y que se recoge muy bien en este libro, del mostrador, lo que se recoge muy bien en este libro es destacable el hecho de que haya logrado cruzar esa frontera y decir, ¿saben que yo no voy a vivir en ese nicho ecológico? Quiero mencionar al Mercurio, ¿por qué? Porque la idea que quiero armar es la siguiente. El Mercurio, ¿cómo se puede caracterizar? A mi juicio el Mercurio trata de ser siempre un portaaviones. Los portaaviones en las guerras generan control. Se instala en una zona y tiene una capacidad de acción radial enorme, muy importante. Tiene aviones, tiene helicópteros y tiene capacidad de acción. Y tiene algo fundamental que en el mundo militar se valora mucho, que es el timón. Esa cosa que siempre se le pide a los gobernantes en Chile, que tengan un timón claro. Siempre y cuando el timón claro sea favorable para la élite, por supuesto, pero un timón claro, ¿ya? Ese timón entonces es la búsqueda, tener una clara dirección y tener claro el territorio que yo voy a abarcar. ¿Cuál es el gran problema para un portaaviones? ¿Cuándo no puede hacer nada el portaaviones? Cuando hay movimiento, cuando hay mucha gente que se mueve, cuando la cosa es caótica, cuando no puedo distinguir dónde están los amigos de los enemigos. Allí la guerra no sirve con portaaviones. No funciona. ¿Qué es el mostrador? Esta respuesta me salió naturalmente y no la tuve que pensar, simplemente me salió naturalmente hablando con un periodista extranjero que me estaba haciendo una entrevista y me comenta que había escuchado mucho hablar del mostrador. Entonces me pregunta qué es el mostrador.
y me pareció imprudente decir simplemente que era un diario digital, porque obviamente supongo que lo sabía. Entonces, como me preguntó tan insistentemente qué era el mostrador, yo traté de pensar un poco y le dije, mira, lo que pasa es lo siguiente. En Chile nada se mueve. Y el mostrador es un acelerador de partículas. El mostrador, muchas veces, ustedes pueden ver, lo que hace es agarrar una noticia o dos noticias que fueron producidas en otro lugar, que van en línea de choque, que muestran que 2 actores, 5 actores, se van aproximando lentamente a chocar, pero que nadie en nuestro periodismo es capaz de decir que van a chocar. Y simplemente va y anuncia el choque. Y entonces el choque, en vez de producirse a 3 años plazo y con una negociación intermedia, se produce mañana. Y ese es el carácter agencial que podríamos decir que planteaba Víctor. Efectivamente, hay un carácter agencial, que es decir, que esto choque antes, que se produzca inmediatamente lo que está pasando. Se hace cargo, efectivamente, de la temperatura ambiente, de lo que está pasando. A mí me parece que, y yo sé que en el mundo del periodismo se ha cerrado filas respecto a la nota sobre Michelle Bachelet. Yo cuando la leí no encontré nada que me llamara la atención. Por de pronto, esa rumorología estaba en la lid tratada con una irresponsabilidad enorme hacía 6 meses. Y me parece que esa rumorología dicha irresponsablemente desde sectores empresariales, desde la derecha política, pero también desde la misma nueva mayoría, cuando aparece en un diario decir hipócritamente que cómo es posible que se diga esto, cuando aparecía por todas partes. Yo la escuché 6 meses antes en una conversación que me pareció completamente irrelevante y penosa, y después la seguí escuchando, y cada vez yo decía, bueno, esta cosa es realmente un fenómeno. Y entonces un medio se hace cargo responsablemente, y de hecho desmintiéndola. Lo notable es que además el medio desmiente la parte más terrible de la noticia. Y sin embargo se sanciona al medio, ¿ya?, con los peores epítetos respecto a lo que hizo. Cuando lo que hizo fue tratar periodísticamente algo que era un rumor a voces. Entonces, este acelerador de partículas yo creo que tiene mucho que ver con el instinto, la capacidad perceptual del equipo del mostrador. A medida que ha pasado el tiempo, la primera reunión que tuvimos con Mirko fue porque a partir de no sé qué cosa, Mirko me contactó, me dijo que quería hablar porque quería invitarme a ser columnista, nos juntamos, y de ahí para adelante yo cada cierto tiempo, no regular, escribo alguna columna, qué sé yo, y de repente se me ocurre algo, le comento, veo qué le parece. Y un día estábamos hablando del caso Penta, estábamos comentando cosas y por teléfono, y me dice, ¿tú no se te ocurrió nada para decir? Entonces digo, tengo una cuestión refome, que es sobre el caso Penta y la Católica, pero no se me ocurre nada más. ¿Y qué es eso que se te ocurrió? El caso Penta y la Católica. No, esto. Yo no le veía ni una gracia, honestamente. Y Mirko lo encontró extraordinario, le encantó. Me dijo, no, tienes que escribirlo ya. Me puse a escribirlo y efectivamente era muy interesante. Yo no me había dado cuenta de que la idea tenía cuerpo, digamos. Además que el mostrador me permite hacer cosas que la gente no se da ni cuenta, pero yo realmente escribo columnas de 5 páginas, por ejemplo. ¿Ya? Y efectivamente en Chile la gente lee poco, pero si no se da cuenta que está leyendo, igual lee. Entonces, resulta que uno puede escribir columnas de 5 páginas y la gente se las lee. Entonces, y obviamente eso no lo puedo hacer en otros medios, ¿ya? Bueno, tampoco me invitan, pero la cosa es que efectivamente ahí hay un instinto, una capacidad de decir, mira, ¿no?, ese tema, bueno, esa columna cuando salió, yo no tenía idea qué día salía ni nada, un día salió, y de repente estaba en el metro leyendo un libro y un tipo abre la puerta cuando se estaba cerrando y enfervorizado me grita, qué buena la columna de hoy, weón, y se va. Y yo dije, ya ni más, ¿qué columna? Y dije, me acordé, mira.
La columna fue, y está aquí, de hecho, fue una locura total. Me llegaron toda clase de invitaciones en el mal sentido de los términos. Pero yo creo que es ahí la capacidad de este equipo de entender que hay fisuras que mañana van a ser fracturas y que cuando uno se meta al medio de la fisura, sencillamente ilustra el punto de que mañana van a ser fracturas. Esa capacidad es fundamental, para eso está, de eso hablamos cuando hablamos de un periodismo crítico, independiente.